Hola comunidad de este canal, soy Fernanda Michelle y sean bienvenidos al primer colectivo de este año 2022. Y es para recordar que hoy se cumplen 60 años de la audición de The Beatles para la discográfica Decca. To know her is to love her. Hola mis amigos del canal de Hay un Lugar, mi nombre es César López y hoy vengo a hablarles del Decca Tapes. Para este trabajo me tomé la libertad de consultar El día a día de los Beatles, un libro de Barry Mills, con ilustraciones y su historia más íntima día tras día. Recomendado para todos los fans de los Beatles. Diario de los Beatles, 1962, 1 de enero. Los Beatles hicieron una prueba ante Mike Smith, un productor de la Decca Records, en los estudios de la compañía al norte de Londres. Los Beatles viajaron a Londres víspera de Año Nuevo en una furgoneta. El viaje duró más de 10 horas con un clima terrible. Tony Meehan, el antiguo batería de los Shadow, hacía un año que era productor en Decca y estaba en la cabina de control, algo que impresionó y puso nerviosos a los Beatles. El productor Mike Smith llegó tarde a la audición. Cuando Smith vio el estado de sus amplificadores, insistió en que usaran los del estudio. El grupo grabó 15 canciones elegidas por Brian Epstein. Empezaron a las 11 y terminaron pasada una hora más tarde. Grabaron una mezcla de canciones antiguas, algunas composiciones propias y una selección de éxitos recientes, mostrando el rock and roll y las baladas. Smith presentó gran cantidad de material a su jefe Dick Rowe, el principal productor de pop de la Decca. Rowe rechazó al grupo diciendo: "Los grupos de guitarras no interesan, señor Epstein, mejor quédese en Liverpool vendiendo discos. Las guitarras eléctricas pasaron de moda". Rowe se hizo célebre como el hombre que rechazó a los Beatles, aunque lo compensó en contratar a los Rolling Stones por sugerencia de George Harrison. Gracias a todos por este espacio, espero les haya gustado el video. Saludos desde Colombia. Feliz año. My tears are falling 'cause you've taken her away. Hola, ¿qué tal? Nuevamente agradeciendo la oportunidad a nuestro amigo Neil de poder participar en su canal. Ahora con este colectivo referente a los 60 años de las audiciones de Decca. Y bueno, hablamos precisamente de este álbum, que muchos que somos fans de los Beatles pues contamos con ese material. Hablar de las audiciones de Decca es sinónimo para muchos de uno de los errores más grandes en la industria discográfica, ya que precisamente en esta audición pues Decca decidió no firmar a los Beatles. Esto obviamente derivó en que Brian Epstein pues siguiera buscando y al final llegó a lo que es Parlophone. Es un tema muy profundo, es un tema muy largo, porque al final de cuentas lo podríamos ver de distintas maneras, ¿no? Es un disco que al final de cuentas vino a cambiar mucho la historia de los Beatles, porque no sabemos qué hubiera pasado si los Beatles hubieran firmado con Decca. De entrada no habrían conocido a George Martin, y creo que George Martin fue un pilar indiscutible de esta banda, sobre todo para que sacaran grandes discos, tuvieran grandes producciones. Tuvo mucho que ver George, o sea, ahí definitivamente la mano de George Martin fue fundamental para el éxito de todos los discos de los Beatles. Y bueno, este es uno de los puntos, ¿no? También en lo personal creo yo que este es uno de esos discos que indudablemente marcan la historia de los Beatles. Podríamos hablar de Revolver, podríamos hablar del Sgt. Pepper's, podríamos hablar del Álbum Blanco, a lo mejor hasta podríamos hablar de Rubber Soul, porque para mí Rubber Soul es el primer cambio
es la primera transición que tienen los Beatles, la primera evolución musical que tienen los Beatles. Pero indudablemente este álbum de Decca es un parteaguas, para mí es un parteaguas dentro de la historia de los Beatles, porque sin duda este álbum pues viene a ser lo que es el inicio de una gran época, de una gran era. Fue el momento en el que Brian Epstein sin duda tuvo que tomar decisiones, porque para él hubiera sido muy fácil, a lo mejor si ya te rechazó Decca, pues probablemente a lo mejor desistir, a lo mejor dejarlo nada más como una banda de bares, una banda de puros toquines, a lo mejor sin sentido, ¿no? Cobrar por unas cuantas monedas y se acabó, ¿no? Pero sin duda Brian Epstein, al decidir ser tan persistente, al decidir no decaer y seguir en ese camino de tocar puertas, pues los llevó a donde los tenemos ahora, ¿no? A donde la historia tiene los Beatles en este momento. Entonces es una historia muy larga, porque al final de cuentas es una audición que se hizo en una hora, se grabó en una hora, grabaron 15 canciones. De esas 15 canciones, las cuales eligió sin duda Brian Epstein, solamente 3 fueron autoría de Lennon y McCartney, que fueron Like Dreamers Do, Hello Little Girl y Love of the Lover. Entonces creo que la elección de canciones fue muy buena. Podríamos hablar, hay canciones, bueno, inclusive ahí sabemos que viene el tema de Bésame Mucho de Consuelito Velázquez, viene Take Good Care of My Baby. Son canciones muy buenas realmente. Like Dreamers Do es un temazo, pero sin duda es una audición que cambió mucho, vino a revolucionar la historia de los Beatles, porque sin duda esa audición muchos nos ponemos a pensar qué hubiera pasado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Decca se los hubiera firmado? Hoy estarían los Beatles en ese lugar, o los Beatles habrían sido artistas de un solo disco o de 2 discos y no hubiera pasado nada más. No lo sabemos. ¿Qué hubiera pasado si los discos de los Beatles no hubieran sido producidos por George Martin? Son preguntas que se quedan ahí en el aire, ¿no? Y agradecemos al final de cuentas el hecho de que la historia los haya llevado a firmar al final por Parlophone, porque eso derivó en una discografía estupenda, en una discografía que todos conocemos, y que al final de cuentas muchos que somos fans de los Beatles, pues indudablemente agradecemos todo lo que se hizo. Sabemos el valor que tuvo George Martin, lo que representa George Martin, porque para muchos George fue el quinto Beatle, y es un tema muy largo, ¿no? Es un tema profundo que al final de cuentas vino a derivar de esto, ¿no? De toda esta situación que ocurrió con Decca, una época en la cual sin duda los Beatles pues eran muy chamacos, necesitaban la guía de alguien, y ese alguien sin duda era Brian Epstein, y creo que sin Brian Epstein yo creo que los Beatles jamás habrían sido lo que fueron, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Esa forma de ser tan perspicaz, tan persistente, de estar tocando y tocando puertas, el no dejarse caer, el no agüitarse porque te cerraban una puerta, te cerraban otra puerta y te cerraban otra puerta, y nunca desistió Brian Epstein, porque él sabía lo que valían los Beatles, ¿no? Porque él sabía lo que tenía en sus manos, ¿no? Porque él ya los había visto, porque él sabía el potencial que traía en esa banda, y porque él sabía que había una puerta que se iba a abrir, que todo era al final de cuentas no decaer, no desistir. Yo creo que él sabía muy bien quiénes eran los Beatles antes que el mundo los conociera, ¿no? Y eso es algo que al final de cuentas vale mucho, y la historia le dio toda la razón a Brian Epstein, ¿no? La historia al final de cuentas nos permitió conocer a una gran banda, nos permitió conocer a una banda que en poco menos de 10 años
revolucionó la música, ¿no? Y sin duda esta audición de Decca, pues fue una audición que sin duda, no sé qué tanto marcó a los Beatles, porque es muy difícil que como banda estés tocando puertas y ninguna se te abra, ¿no? Yo creo que es como cuando uno va y mete solicitudes de empleo, ¿no? Y en todas te dicen, te hablamos después, pues pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que es muy tedioso que estás presentando tu material en distintos lados y ninguno te dé la oportunidad, ¿no? Y sin duda esta audición que se da, yo no sé en qué momento, si Brian Epstein, si Paul McCartney, si George Harrison, si John Lennon, yo no sé si en algún momento agradecieron el que no los hayan firmado, ¿no? Porque indudablemente ese rechazo les permitió en su momento ser vistos en Parlophone y bueno, de ahí se da toda la historia que conocemos, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Este tipo de material muchos no lo conocíamos, digamos que muchos o no lo conocimos hasta tiempo después, ¿no? Porque la historia que muchos tenemos con los Beatles es casi la misma, ¿no? Muchos conocemos a los Beatles en un principio por las mismas canciones de siempre, ¿no? La gran mayoría, no todos, pero sí la gran mayoría conocemos a los Beatles por las mismas canciones, ¿no? She Loves You, Love Me Do, From Me to You, Hard Day's Night, Help, All You Need Is Love, Jude, Let It Be, Get Back, Yellow Submarine, las canciones que más escuchaban, ¿no? Pero pocos realmente empezaron a escuchar a los Beatles por canciones como September in the Rain, como Searching, como Till There Was You, porque Till There Was You, a pesar de ser un tema que ya venía en uno de los álbumes oficiales de los Beatles, pues muchos realmente pues no fue de las primeras canciones que escuchamos, ¿no? Y realmente este material de Decca pues realmente es un bootleg, ¿no? Porque no fue un disco comercial, no fue un disco que haya salido a la venta oficialmente, entonces no era tan fácil, sobre todo la gente que veníamos escuchando los Beatles desde los años 70, los años 60, los años 80, no era tan fácil conseguir este material, ¿no? Hoy realmente pues ya es facilísimo conseguir todo esto, pero antes era muy difícil, ¿no? No es tan valorada este material, porque hay que ser francos, es un material que ha sido infravalorado. Si ya hubiera sido valorado, realmente sería un tema que ahora ya estaría comercializado, ¿no? Pero pues no, realmente no se ha comercializado de manera oficial, ¿no? Yo creo que será muy interesante que sacaran este material remasterizado, este material, no sé, yo creo que a muchos nos gustaría, ¿no? Nos gustaría ver este material de manera oficial, pero bueno, es un material que se disfruta mucho. A mí en lo personal, si tendría que mencionar a lo mejor 2-3 canciones que me gustan mucho de ahí, yo creo que como número 1 a lo mejor pondría Like Dreamers Do. Yo creo que como número 2 a lo mejor pondría Take Good Care of My Baby. Y yo creo que número 3 tendría ahí un conflicto entre Searching y The Sheik of Araby. Yo creo que entre esas dos las metería en el top 3. Pero es un material que sin duda yo creo que todo fan de los Beatles pues nos gusta mucho, lo conocemos. Y ya a título personal, pues yo en lo personal yo creo que sí agradezco que Decca, como muchos Beatle fans, yo creo que muchos agradecemos que Decca no se haya firmado, porque esto le abrió las puertas a Parlophone y esto le abrió las puertas a George Martin, que conocía a los Beatles, y bueno, pues sabemos toda la historia, ¿no? Sabemos toda la evolución que tuvieron los Beatles con George Martin, y pues bueno, hasta ahí mi comentario. Creo que es un buen álbum, es un gran disco, y yo no sé si para ustedes entre sus preferidos, yo no sé qué canción para ustedes sea la mejor, pero yo creo que todos los que somos fans pues sabemos de este material y todo lo que envuelve la grabación de este material, ¿no? Entonces pues yo le agradezco nuevamente a Neil la oportunidad, nuevamente
ese hecho de que nos preste su canal para expresarnos, para poder decir lo que pensamos, lo que sentimos de esta gran banda. Así es de que, Neil, nuevamente un gran abrazo. Les mando un saludo a todos los miembros de este canal, toda la gente que ve este video, un abrazo. Que sea un 2022 próspero, que vengan mejores cosas para todos. De verdad, un abrazo para todos. Y pues muchas gracias y hasta la próxima. Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Hola, ¿qué tal? Soy Mariana, estoy nuevamente con ustedes para celebrar los 60 años de la grabación de los Beatles ante la Decca. Esto es para mí muy importante de compartir, porque justamente cuando Neil Eduardo habla de esta convocatoria, a mí enseguida la memoria, el recuerdo se me fue a mis días de inicio como fan de los Beatles. Algo que era muy común encontrar en las tiendas de autoservicio cuando yo empecé mi camino en la Beatlemanía eran estos dos álbumes, el volumen 1 y el volumen 2 de, así los anunciaban, los Silver Beatles. Entonces yo tuve oportunidad en el año en el que conocí a los Beatles de tener acceso a estas grabaciones. Me llamaba mucho la atención el hecho de que no fueran The Beatles y el hecho de que estuviera aquí Pete Best en lugar de Ringo Starr. Yo en ese momento apenas estaba empezando a conocer a los Beatles y por supuesto que era una época en la que la información no corría de la misma manera como corre ahora. O sea, no era tan sencillo como meterse a internet y decir ¿qué son los Silver Beatles? ¿Quiénes son los Silver Beatles? ¿Qué es Pete Best? ¿No? No es... Era una época muy distinta, estamos hablando de 1987 y bueno, algo que yo valoro mucho de esa época es que, bueno, se ve que estos álbumes, por la información legal que viene aquí, fueron publicados en México en 1983. Sin embargo, bueno, yo debo haberlos comprado en 1987, que fue cuando empecé a comprar los álbumes de los Beatles, y se puede ver que yo los compré en Aurrera. Este, de hecho, costó 7,000 pesos. 7,000 pesos, que creo que era bastante accesible para la época. No eran álbumes caros. Y algo que me permitió descubrir esta música, pues fue otra dimensión. O sea, que los Beatles no tenían una sola dimensión, sino que había algo más atrás de ese sonido que sí podíamos escuchar en los álbumes y que sí podíamos escuchar en lo que se programaba de los Beatles, sobre todo en Radio Éxitos. Yo que escuchaba las 3 horas de los Beatles o casi todo lo que podía en la mañana, a mediodía y en la tarde, y bueno, los viernes especiales y ya después, bueno, todo lo que fue generándose a partir de ahí. Como pueden ver, bueno, yo el primer volumen lo tengo mucho más cuidado, de hecho conserva todo parte del emplayo original, y el que ya no conserva su emplayo original es el volumen 2. Esto responde a que el volumen 2 era el que más me gustaba, incluso creo que fue el primero que compré. Me gustaba mucho, sobre todo porque trae, creo que la canción que más escuché de estas, que es Take Good Care of My Baby. Y también porque trae Crying, Waiting, Hoping, que me gustaba mucho en principio porque estaba cantada por George Harrison, pero además porque poco a poco yo me fui haciendo fan de Buddy Holly. Entonces, bueno, fui descubriendo estas canciones y me gustaba mucho que fuera George quien cantaba esta canción de Buddy Holly. Sí, era muy choqueante, digamos, para mí como niña de 12 años que estaba descubriendo a los Beatles, ver que los nombres no eran los que yo conocía como John, Paul, George y Ringo, sino que aparecía alguien llamado Pete Best. Yo no tenía mucha idea de quién era, iba apenas conociendo esta información, pero lo que sí es que el acceso que yo tuve a estos discos y sobre todo las ganas de tenerlos y de conseguirlos, respondía sobre todo al hecho de que viniera el nombre de George Harrison, porque él fue mi acceso a los Beatles, ¿no? Él era mi interés principal y bueno, sigue siendo mi interés principal, pero además porque ya una vez escuchando estas grabaciones, algo que a mí me llama mucho la atención y que siempre me resultó muy atractivo es que
vocalmente la música está bastante bien repartida, es decir, en ese momento en que John Lennon y Paul McCartney no eran los compositores que se volvieron después, sobre todo en el ser tan prolíficos, las voces estaban muy muy bien repartidas, o sea, casi podías escuchar el mismo número de canciones cantadas por Paul McCartney que por John Lennon y por George Harrison. Incluso en algún momento parece que hay mayor presencia de George Harrison. Y eso a mí, como fan de él, me gustaba mucho. Ya después, bueno, fui entendiendo un poco cuál era el valor histórico de estas grabaciones y yo les tengo mucho cariño. En este primer volumen, bueno, ya les comenté, ¿no? Que sobre todo el hecho de que estuvieran Take Good Care of My Baby y Crying, Waiting, Hoping era especialmente fascinante. También esta versión que viene aquí de To Know Him is to Love Him o To Love Her is to Love Her. Pero también en esta otra, en este primer volumen, algo que es muy relevante, pues es que viene Bésame Mucho, ¿no? Tanto que comenté que hacía falta en The Beatles Get Back. Y una que me gustaba muchísimo era esto, sobre todo todavía, Sure to Fall, porque me gusta mucho cómo la interpretan los Beatles. Es muy lindo escuchar estas grabaciones porque se escucha mucho de lo más jóvenes que podemos escuchar a los Beatles. George Harrison tenía 18 años entrando a 19 y bueno, en este caso John tenía 21 y Paul 20, es decir, eran muy chavitos. Algo que también me parece relevante aquí es cómo Paul está buscando su estilo. En la mayoría de estas grabaciones él está haciendo esa voz medio Elvis Presley, tiene una voz muy impostada y bueno, no fue algo que tampoco les resultara atractivo, ni la selección de canciones ni nada, porque sabemos cuál es el resultado de esta sesión ante la década, pero creo que algo que resulta relevante a la luz de la historia es el hecho de que los hayan rechazado y que esta grabación, bueno, haya servido como un registro histórico y que ese rechazo de la década nos haya permitido que los Beatles llegaran a donde tenían que llegar para conocer a George Martin, que fue quien les ayudó a refinar su sonido y sobre todo a traducir muchas de sus ideas ya en el momento en que no solo eran intérpretes, sino que también eran compositores. Entonces, hay algunos recuerdos que yo asocio con estas grabaciones. Una, bueno, es la pasión y la repetición que tenía yo, sobre todo con algunas canciones. Y también el hecho de escuchar unos Beatles tan crudos, ¿no? O sea, entender que los Beatles tenían muchas dimensiones, que no eran unidimensionales, sino que en su historia tenían otros sonidos, habían reaccionado a diferentes momentos y bueno, esto se acerca mucho al sonido que tenían para las interpretaciones en los clubes. También en esa época había 2 volúmenes, uno que son 4 imágenes en blanco y negro y creo que uno tiene letras en rojo y otro en azul y según recuerdo eran grabaciones del Star Club o algo así, pero lo importante es que esa época de los 80 fueron relevantes para recuperar algunas de estas grabaciones. Y otra, el sonido. Creo que sobre todo respondiendo a la historia, es interesante que este sonido no le haya gustado a la Decca y que no le haya visto ningún potencial. También, en este mismo sentido, sobre todo en el del sonido, recuerdo que la primera ocasión que tuve oportunidad de estar en el Festival de los Beatles en Liverpool, bueno, yo había ido a un tour y cuando llegué a Delphi, que es la sede de la convención, había una plática y estaban Alan Williams y Bob Wooler. Y alguno de los dos mencionó más o menos cuando yo iba llegando, algo así como, bueno, pero a ver, vamos con honestidad, ¿no? ¿Ustedes creían que con ese sonido que los Beatles tenían en ese entonces iban a ser quienes se convirtieron? O sea, ¿ustedes veían ese potencial? Y bueno, sí, en el público hubo muchas reacciones, ¿no? Pero lo que me llama la atención sobre todo de este comentario es
que sí siento que había, no sé si un menosprecio, desprecio no, yo creo que sí había un menosprecio a este sonido tan crudo, tan natural que tenían los Beatles, porque pues fue lo mismo, yo creo que fue la reacción que tuvo la década, ¿no? Así de no, esto no va a funcionar. Lo curioso es que después se hayan firmado contrato los Rolling Stones, ¿no? Que creo que tenían un sonido todavía más crudo, ¿no? Pero bueno, la lección para la década fue que hubo quien que sí vio potencial en estas grabaciones, ¿no? Y la lección, ya sea para Alan Williams o para Bob Buller, que no me acuerdo quién fue el que hizo el comentario, pues fue que sí, había un gran potencial en ese sonido y que justamente toda esa práctica y todo ese tocar y toda ese contacto con el público, pues fue el que hizo a los Beatles lo que fueron después. Incluso me parece muy bonito que a la vez, digo más bien, a la luz de lo que ahora pudimos ver en The Beatles Get Back, es ver cómo de alguna forma regresaron a este tipo de sonido. O sea, lo que hacen en estas semanas de exploración, de composición y de grabación, es regresar mucho a este sonido originario y de alguna manera refrescar todo el rock and roll, ¿no? Y toda la música que los influenció como compositores y como músicos, como intérpretes, pues era la que estaban reviviendo y refrescando. Si nos damos cuenta, esta grabación de la década y The Beatles Get Back tiene apenas 9 años, no, 7 años de diferencia. Es decir, todo lo que crecieron los Beatles es impresionante. Creo que esta pausa, esta reflexión que nos podemos dar con esta celebración de estos 60 años, nos va a ser muy, muy útil para ver ese crecimiento de los Beatles. Y de alguna manera lo comentaba yo en el video que hice de las 12 valoraciones de Get Back, y es como ir hacia atrás nos va a permitir observar, escuchar y vivir la música también de otra manera, conociendo este proceso tan importante que vivieron los Beatles en 1969, en enero del 69. Y justamente en enero del 62, solamente 7 años antes, habían tenido esta experiencia ante la década. Y esta experiencia me parece muy bonito cómo la recuperan los Beatles en la antología. Esta imagen de esa especie de camioneta o de van o lo que sea, la carretera del norte de Inglaterra hacia Londres, el hecho de que hubieran pasado tanto frío, de que hubiera sido año nuevo, de que eran tan jóvenes, ¿no? De que eran tan chavos y estaban tan en ese momento de búsqueda y de encuentro. O sea, creo que este sonido es un sonido de búsqueda y de encuentro, y es el que va a abrir las puertas. Si no lo valoró así la década, pues qué bueno que hubo quien posteriormente ese mismo año lo valorara. Pero bueno, queda el registro para la historia. Y queda el registro de Three Cool Cats, de Memphis, Bésame Mucho, Shake of Araby, Till There Was You, Searching y Sure to Fall en el volumen 1. Y se repiten tanto Searching como Three Cool Cats en el volumen 2. Y además nos da Take Good Care of My Baby, Money, To Know Him is to Love Him o To Love Her is to Love Her, September in the Rain y Crying, Waiting, Hoping. Me gusta cómo Money y Till There Was You se integran a su discografía oficial. Esto creo que es importante, como de alguna manera hay parte de esto que sí se integra después a estas grabaciones en estudio para sus álbumes. Y también me gusta mucho cómo la mayoría, si no es que prácticamente todas las canciones que están aquí, podemos recuperarlas también después en grabaciones para la BBC. Es decir, son canciones importantes para la banda. Marcan la historia y creo que son muy, muy valiosas de recordarlas, de conmemorarlas y de celebrar que podemos seguir refrescando la música de los Beatles, que tenemos Beatles para rato, y que haya habido, o sea, yo lo que más celebro es que haya habido álbumes como estos, tan a la mano, tan a disposición
de quienes nos hicimos fans de los Beatles en los 80. Entonces, creo que es importante esta conmemoración y agradezco muchísimo a Neil Eduardo esta nueva oportunidad para conversar sobre otro aspecto, sobre otro momento, sobre otra perspectiva que darle a los Beatles y seguir observando cómo todas estas dimensiones hacen que sean la gran banda que son históricamente y que se fueron construyendo a partir de momentos como este. Entonces, muchas gracias. Aprovecho para desearles muy feliz año. Deseo que tengan mucha salud, que ante cualquier cosa se mantengan esa salud todo el año y que tengamos muchas oportunidades para celebrar, que vayamos regresando a otro tipo de interacciones y bueno, pues que sigamos celebrando la vida, la música y aquello que los Beatles nos han dado para fortalecer cada quien sus gustos musicales, su vida, sus proyectos de vida o lo que a cada quien le proporcionen. Muy feliz 2022 y muchas gracias, Neil Eduardo. Hasta luego. I saw a girl in my dreams. Hola amigos, aquí con este pequeño video que estamos aquí para celebrar un poco lo que es Decca, la época de el inicio de los Beatles. Y me encontré aquí con unas cosillas que son ya muy vistas, y este es uno de los clásicos. No es el que salió de 180 gramos. Este es de los primeros. Y pues aquí, disculpen por si no se alcanza a distinguir bien, pero este es uno de los que tengo. Y vamos a ponerlo por acá. Disculpen por la luz, no se alcanza a ver distinguir muy bien o algo. Y se llama, estos son Bullets, se llama 1962 de Audition Tapes. Y disculpen si no se alcanzan a ver muy bien. Un poquito rápido. Y les quería decir que hace poco subieron empezaron a vender en CD. Todavía por ahí se pueden comprar quesos que vienen siendo es CD. Empezaron a vender. Y bueno, les quería mostrar tiene muchos años que tengo con él. Un clásico por ahí que se ve en todas partes. La fotografía casi fue la que más no estaba muy metido todavía con el contenido. Pero se llama The Decca Gone Sections. Nunca me había fijado, nunca había visto muy bien de dónde provenía esto, pero estos, no sé si alguien conozca los EPs, me parece que son EPs o singles que salieron de una marca, no recuerdo cómo se llama Decca Gone, y aquí los pusieron todos juntos. Esto es el contenido y trae algo más, pero estos son los Decca Gone EPs o singles. Muy interesante y bueno, es otro, y les voy a mostrar algo igual pero es en CD. Está un poquito raro
cuesta encontrarlo. Es CD. Es el mismo contenido, nada más que ya el audio ya cambia, es un poco más de alta definición. Y bueno, aquí está The Decagon Sections. Este es uno de las portadas favoritas de esta época, se llama Silver Beatles. No sé si se alcanza a distinguir, alguien lo tenga, pero este está plateado. Es por eso que me gusta así, como si ven, como refleja. Bueno, este es uno de los que de esta época, las portadas más que me gustan. Está plateado. Y pues sí, muy bien. Y este es de Silver Beatles, The Complete Silver Beatles. Y como siempre me gusta enseñar estos porque es la copia de ese. Disculpen por la luz. Está. Y bueno, este es otro. Estos que me encontré por ahí, que tiene años que los compré, son Picture Disc, también muy visto por ahí. Y está. Este sí lo voy a enseñar por dentro porque me gusta, porque se abre. Y pues trae ahí las fotografías. Ahí disculpen que por las luces. Muy interesante. También tiene años que lo compré esto. La verdad, pues me gusta esa época, por eso, por las fotografías, y eso lo compré. Pero bueno, este es otro. Y por último, los vinilos. Aquí tengo otro que se llama Silver Beatles. Es un Picture Disc. También lo voy a sacar porque del otro lado está diferente. Bueno, ustedes. Y esto es lo de frente, me imagino, porque hay que traer las canciones. Y bueno, este es el Picture Disc, otro de los Picture Disc. Y les voy a enseñar los CDs también. Los CDs que vienen siendo, disculpen, les voy a enseñar, es casi puro bullet. Les voy a enseñar este. Disculpen por la luz. The Godfather Records. Este también que está interesante, ¿vale? Por ahí tengo el CD original de japonés. Y luego lo hicieron en mini disc. Bueno, como siempre me gusta enseñar lo que los fanáticos crean. Y esto fue estéreo. No sé si alcanza a distinguir estéreo. Lo crean los fanáticos, pero los japoneses han tomado ventaja y los han vendido. ¿Por qué? Porque son buena calidad. Bueno, ese es uno. Este es otro. Ahí está. CD. Muy bien. Y bueno, les voy a mostrar. Yo siempre he estado metido mucho en la radio. Me gusta mucho la radio. Y tengo programas de radio. Y esto es lo que sale de allí.
con Gonzalo Soto. Son programas de radio. Programas de radio muy buenísimos. Por eso mismo los muestro luego después. Algunas personas quizá no los han escuchado, pero... Hola amigos, aquí con el bonus. Me encontré esto por allí. Si vieron el picture disc, es lo mismo pero en cassette. Y bueno, ahí está el cassette. Y nos estamos viendo. Saludos. I'm sure you're all in love. Hola, ¿cómo están? Soy Neil Eduardo Romero y además de todo lo dicho, pienso que si bien la música de los Beatles es increíble, su historia de éxito es fascinante. Meternos en este colectivo para recordar esta audición de los Beatles para la discográfica Decca implica pues analizar, buscar un poco de información en los pocos medios impresos que se cuentan, que se tienen a la mano. Por un lado, en la historia o biografía, digamos, de Pete Best, este libro de 1985, si no me equivoco, capítulo 11, negocios y decepciones. Híjole, aquí es cuando al leer a Pete Best me enternece ver que era un hombre, un joven, que él sí se sentía parte de la banda. Él, con mucho cariño, se refiere a Brian Epstein como Epi o Epi, no sé cómo se pueda pronunciar. Y en efecto, él de alguna manera relata los hechos de ese 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero del 62. Estos jóvenes todavía llegaron a parrandear en esa madrugada y bueno, prestos estuvieron listos para la sesión en los estudios Decca. Tal parece ser que también llegaron un poco tarde y eso disgustó a Brian Epstein. Prepararon todo el número, se enchufaron al equipo de Decca e interpretaron 15 canciones. He escuchado estas grabaciones desde hace muchos años y en realidad no me parecen sobresalientes, no siento que haya algo relevante en esta audición. Lo que sí es que tenían ya muy, digamos, ensayado todo lo que fueron a tocar, porque parte de todas estas canciones era el repertorio que tocaban los Beatles en los diferentes foros o en los diferentes lugares. Y hasta eso se oyen bien, se oyen decentes estas grabaciones. No es una producción, es una maqueta, es un demo. Me queda claro que es una audición pagada. 15 libras fue lo que pagaron por esta sesión de grabación. Eso lo afirma John Lennon y está en la antología de los Beatles. El repertorio musical, bueno, pues según lo que está escrito, pues eran números o eran canciones del tipo cabaret como Till There Was You y A Taste of Honey, y otras canciones más del rock and roll y algunas números 1 o de grandes éxitos que había recientemente. Claro, hay que destacar la interpretación de Bésame Mucho de Consuelito Velázquez, una canción que de por sí ya era vieja para el momento en que hicieron esta grabación. Tenía más o menos unos 22 años de haber sido lanzada. Una canción que es un clásico en realidad acá del bolero mexicano. Y de las 3 canciones originales de Lennon y McCartney, me parece perfecto que ellos no las hayan grabado de manera oficial y hayan sido otros los que las interpretaron. En este álbum, que se llama The Songs Lennon and McCartney Gave Away, es un gran recopilatorio y de esto hablaremos en otro video. Aquí aparecen, por ejemplo, Like Dreamers Do fue interpretado por The Applejacks, Love of the Love, magistralmente cantada por Cilla Black y producida y orquestada por el gran George Martin, y Hello Little Girl por The Foremost. Y uno de los datos curiosos es que por lo menos las bandas tributo aquí en México
tienen olvidadas todas estas canciones, casi nunca las interpretan. Creo que sería un reto, por lo menos un reto, que alguien se atreviera a cantar todas las versiones que hizo Cilla Black. Una de las cosas que me da risa es imaginar a Brian Epstein yendo de disquera a disquera con esta caja, mostrándosela a todo el mundo. Y no solamente Decca los rechazó, varias disqueras lo rechazaron. La respuesta de Decca, por no decir que de Dick Rowe, uno de los ejecutivos importantes, fue esta. Ahí va completita. No me animo, señor Epstein, no nos gusta el sonido de sus chicos. Los grupos de guitarristas están a punto de desaparecer. Pero al mismo tiempo sorprende la seguridad de Brian Epstein. Él les respondió: debes estar loco, estos chicos van a explotar, estoy completamente seguro de que algún día serán más grandes que Elvis Presley. Efectivamente, ese día llegó, pero en ese momento los Beatles eran uno de tantos de estos carteles que se vendían en los diferentes centros de recreación, y yo creo que en parte los de Decca y quizá otros como que no les interesaba el tema de los Beatles, porque creo que la imagen o la tendencia de los grupos era tener un vocalista principal y la banda: Billy J. Kramer and the Dakotas, Jerry and the Pacemakers, Rory Storm and the Hurricanes, etc. Todo parece indicar que a los de Decca tener 3 vocalistas no era nada interesante. Pero esta parte de la historia sí me gusta, que es que Brian Epstein estaba seguro de que él iba a lograr que sus chicos fueran tomados en cuenta por una discográfica. Y es algo curioso también ver y considerar que ese 1 de enero de 1962 y ese primer mes de ese año, comparado con lo que sucedería 7 años después, estamos viendo o escuchando a 2 grupos totalmente diferentes. Es este paralelismo del multiverso llamado Beatles. Multiverso por ahora lo menciono así por el tema de Spider-Man, pero en efecto tú escuchas la grabación y creo que el más seguro de todos a la hora de cantar es George Harrison. Escúchenlo, tiene una excelente voz y muy seguro de sí mismo. Como que Paul, en esta idea de cantar como un gran baladista, con este potencial que tenía, se ve un poquito nervioso. Y John Lennon, junto con George, tocan las canciones del rock and roll, ¿no? Algo curioso además de todo es que The Sheikh of Araby era una canción que ya tenía 40 años, digamos, de antigüedad, ya era 40 años vieja, y ellos hicieron una versión un poquito más moderna. ¿Y todo por qué? Y eso está en la antología de los Beatles. Era porque los Beatles, ellos tenían que ser innovadores, tener una lista de canciones que ningún otro grupo, que ningún otro grupo hacía. Y si en una presentación el grupo anterior ya había cantado Hippie Hippie Shake, ellos ya no la versionarían. Pero también dicen en la antología que muchos otros grupos les copiaron el estilo y así grabaron sus canciones en su sello discográfico. En cuanto a mejores reseñas, una muy simple es la de Mark Lewison, que presenta en el libro The Complete Beatles Chronicle. Muy escueta la información, y él aquí nos da una supuesta digamos orden en el que fueron grabadas estas canciones: Like Dreamers Do, Money, That's What I Want, Till There Was You, The Sheikh of Araby, To Know Her Is To Love Her, Take Good Care of My Baby, Memphis, Tennessee, Sure to Fall in Love With You, Hello Little Girl, Trickle Cats, Crying, Waiting, Hoping, Love of the Love, September in the Rain, Bésame Mucho, Searching, y nada más. Y bueno, es muy simple la información, y se supone que había un disco sencillo de Like Dreamers Do que sería lanzado como sencillo, aparentemente uno de prueba. Aquí lo tienen. Ya nos mostraron un gran lote de discos vinil de esta grabación. Algunas tienen las canciones incompletas,
probablemente 10 u 11. Por ejemplo, este es el único bootleg incompleto que tiene mi hermano Alfonso. Tiene una entrevista con Pete Best en 1982 y pues conferencias de prensa de los Beatles del 64 al 65 y 10 canciones nada más. Acá en México se comercializó recientemente una versión en vinil que incluye un disco compacto, y pues no temo decir que esta grabación de Decca es uno de los más grabaciones, no digamos pirateadas, sino con demasiados lanzamientos no oficiales, pero curiosamente se venden de manera oficial en México. Esta es la versión cassette. Ustedes la pueden conseguir en el grupo Facebook de Hay un Lugar. Y todo este asunto de que los Beatles fueron rechazados por Decca no es otra cosa sino una gran estrategia de Brian Epstein cuando publicó su libro A Cellar Full of Noise, un sótano lleno de ruido. De alguna manera Brian Epstein se vengó y pues demostró que tuvo la razón, de que sus 4 chicos serían más grandes que el propio Elvis Presley. Y la verdad que sí. Y para ir cerrando este tema, mi hermano me presta también este disco vinil recopilatorio. Son los éxitos de la era Mercy volumen 1. Incluye Love of the Love con Cilla Black, pero también contiene una lista de canciones de esa época bastante interesantes. Por ejemplo, How Do You Do It con Jerry and the Pacemakers, una canción que Lennon se negó a grabar y se convirtió en un hitazo, un número 1. Y también está aquí esta otra canción, You'll Never Walk Alone, de Jerry and the Pacemakers. En fin, es un buen recopilatorio. Stay con The Hollies, It's For You con Cilla Black, etc. Vale la pena conseguirlo. Y bueno, ya con esto me despido y termino. Y es que es muy posible que aquí en YouTube ustedes puedan encontrar de manera incompleta la sesión de Decca, porque seguramente otras o las siguientes los derechos los tiene la Apple o la EMI, como quieran llamarle. Searching, Trickle Cast, The Shake of Araby y Like Dreamers Do con Hello Little Girl están en la antología volumen 1. Y mi valoración final es que qué bueno que Decca rechazó a los Beatles y que otras disqueras también lo hicieran. ¿Por qué? Porque finalmente llegaron al lugar correcto y conocieron a la persona adecuada, George Martin. Yo lamento que por un deseo de éxito hayan despachado así a Pete Best, pero es que Pete Best tampoco puso mucho de su parte. Según lo que relatan los mismos Beatles, era un hombre que no era muy comprometido con la banda, así que pues no tuvieron por un lado no tuvieron el valor de decírselo de frente, porque al cabo de la historia tuvieron que tomar a Pete Best como baterista para poder ir a Hamburgo. De lo contrario, se hubieran quedado en Liverpool y no hubieran hecho nada. La historia con Pete Best es yo creo que una de las cosas más interesantes y que valdría la pena retomarlo en algún momento. Soy Neil Eduardo Romero, con esto me despido. Muchas gracias por escuchar esta aportación y continuamos. Y para concluir este colectivo, contamos con la participación de Eddie Beatleboy, un músico que participó en el 26º Gran Festival de los Beatles en México y que de manera espontánea nos envía esta versión cortita pero sustanciosa. Why can't you see how blind can she be? Someday she'll see that she will mend just for me. To know that is to love her, just to see her smile.
Muchas gracias por haber visto este gran colectivo dedicado a los 60 años de la grabación que hicieron los Beatles para la discográfica Decca. Creo que a partir de este momento estaremos hablando de sexagésimo. Creo que a partir de este momento estaremos hablando de sexagésimos aniversarios. Y creo que el siguiente estaría bueno, un colectivo dedicado exclusivamente al primer sencillo de los Beatles, Love Me Do, P.S. I Love You. No estaría mal que hubiera 50 músicos haciendo una versión de esta canción, de estas canciones. Bien, pues al igual que mis compañeros y colegas, les mando un fuerte abrazo. Sean muy felices en este 2022 y que todo sea para bien y que tengamos y sigamos gozando de mucha salud. Soy Neil Eduardo Romero. Se cuidan mucho y hasta la próxima. Chao. Chao.